Yacuiba requiere de políticos que hagan política todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Sencillamente de personas que entiendan la política por dentro, cómo funciona, qué es la política, para qué sirve, qué resultados se puede esperar de la política y sobre todo, esto es elemental, la naturaleza del poder. Porque el elemento fundamental, importante, primario de la política es el poder. Y el poder, como dice Nietzsche, como dice Hegel, como dice Smith, Carl Smith, es un asunto extremadamente complejo. Michel Foucault, filósofo, pensador contemporáneo, ha tratado de descifrar, de entender cómo funciona el poder, cómo es que nos dominan, cómo es que nos controlan, cómo es que el Estado tiene la facultad de vigilar. Bueno, eso se encarga la filosofía, pero los políticos deben entender mínimamente cómo funciona todo esto, qué es la naturaleza de la política. Ahora, Platón siempre usaba alegorías, usaba anécdotas, parábolas, algunas situaciones, algunas ilustraciones, algunas vivencias, para enseñar a sus discípulos lo que quería decir en profundidad. Y él ha mencionado o ha descifrado, ha anunciado una parábola interesante, una gráfica interesante. Dice que hace la pregunta, si estamos en alta mar, imaginándose en un barco, y de pronto el piloto, el capitán del barco, le agarra un ataque al corazón y no puede estar inhabilitado de seguir conduciendo, ¿qué es lo que deberíamos hacer?, dice Platón. ¿A quién deberíamos elegir para sustituir al capitán, al experto, al que sabe? Estamos en la marea y estamos en momentos muy complicados, nos podemos volcar y podemos naufragar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante esa situación?, él pregunta. Entonces, la respuesta está en que debemos escoger al preguntar quién tiene experiencia, quién sabe pilotear. Y a esa persona tenemos que encargarle justamente el timón del barco. Es así como debemos un poco ver para explicar su cuadrito. Él ha inventado ese cuadro, la aristocracia, la democracia y las degeneraciones de estas formas de gobierno que no se han movido desde esa vez hasta ahora, ¿no? Y las virtudes y las deformaciones de esas formas de gobierno. Entonces, él decía que vamos a elegir al mejor, al que esté preparado, al más competente, al que tenga experiencia, no al más popular, no al más simpático, no al más rico, sino al que tenga la aptitud con P, aptitud, que tenga la capacidad, la experticia para poder conducir ese barco en alta mar. Es así como debemos gobernar. Y la palabra gobierno viene de la palabra gobernare, que significa justamente tomar el timón y conducir el timón, llevar hacia algún lugar. Eso significa gobernare. Entonces, la política es un asunto serio. No es un tema para cualquiera, como se ha lamentablemente practicado con la democracia. La democracia ha degenerado la política, porque en la política cualquier persona es político. Por eso Platón despreciaba la democracia, porque decía que el rol del político en la democracia es la demagogia. Dicho y hecho, se ha cumplido al pie de la letra esa premonición que hizo en su momento hace ¿cuánto? 2400 años Platón. Entonces, yo creo que Yacuiba requiere de hombres y de mujeres que conozcan la política, que sepan la política. La política es muy compleja. Yo estaba haciendo una relación de las ciencias de las que bebe la política. ¿Y sabe cuántas son? 17. 17 ciencias son las que la política depende. Es decir, uno tiene que conocer un poco de historia, un poco de psicología, un poco hasta de psiquiatría, conocer de economía, un poco y así, de comunicación. O sea, tiene que conocer. La política es una síntesis, quizás la síntesis de todo, incluso de la filosofía. Entonces, para ser político, uno tiene que estar muy preparado, tiene que tener un nivel medio superior. Imagínense, un medio superior, de la media de la capacidad intelectual de un pueblo, superior a eso. No puede ser inferior. Entonces, Yacuiba, lamentablemente, hasta la fecha, hemos tenido muy pocos políticos con conocimiento de la política.
La mayoría han sido aventureros, personas que han aparecido ahí porque la suerte les ha acompañado, porque tiene, como dice Maquiavelo en su libro El Príncipe, la fortuna, que es la suerte, la fortuna que es un elemento fundamental, ¿no? La gracia, la fortuna son elementos digamos, determinantes. Y en muchos casos, a varios de estos políticos que no son políticos, les ha acompañado la fortuna, les ha acompañado la suerte. Han probado suerte y les ha ido bien y están en un cargo y no saben qué hacer con el cargo. Bueno, el interés no es obviamente el servicio, el interés es aprovechar del cargo para beneficio personal. La gran mayoría ha hecho eso. Entonces requerimos de políticos que conozcan la política. Así como un médico no puede ser médico mientras no sepa cómo funciona la medicina, lo mismo en la política. No puede haber políticos, pero hay, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que la democracia permite, políticos que no saben nada de política. Y la política es muy compleja. El día que Yacuiba tenga políticos de verdad, políticos que sepan cómo funciona la política, cómo funciona el poder, habremos cambiado. Y los pueblos, a ver, haciendo una comparación con los pueblos que han progresado, que se han desarrollado y han alcanzado niveles altos de vida, y se sabe a qué se debe, en gran parte, a hombres y mujeres que en su momento han entendido cómo funciona la política. Y esos hombres y esas mujeres han comprendido el rol de la historia y han tomado decisiones acertadas, oportunamente, y eso ha hecho que su pueblo mejore. Ese ha sido el secreto, ha sido el éxito que han experimentado estos pueblos. Por eso yo creo que el único día, el día que tengamos hombres, mujeres con conocimiento de la política, Yacuiba y el Gran Chaco podrían cambiar.